tal? Dios te bendiga, cristiano imprudente. Gracias por acompañarme una vez más en otro capítulo de el libro Fe Razonable. Habíamos estado ya hablando de San Agustín, hablamos un poco de Tomás de Aquino, bueno, la mitad de Tomás de Aquino, y en esta siguiente entrega, mi intención es cerrar con el tema de Tomás de Aquino. Como te mencionaba, podríamos dedicar un canal completo solamente a Tomás de Aquino, ¿no? Voy a hablar solamente lo que menciona el libro Fe Razonable, pero te animo a que si tienes oportunidad de investigar la vida de este santo, Tomás de Aquino, pues lo hagas. Tiene bastantes libros interesantes. Y en el capítulo anterior habíamos hablado de la suma contra los gentiles, ¿no? Y toda esta retórica y todos estos argumentos que Tomás de Aquino va a manejar. Por cierto, hace poco fue el debate de Rigo contra el doctor Heredia. Ya encontrarás en mi canal también un video reacción a ese debate, lo cual se me hizo súper interesante cómo se manejó. Pero bien, vamos a continuar. Nos habíamos introducido apenas en la distinción entre verdades de la razón y verdades de la fe, porque la distinción que Tomás de Aquino va a hacer entre estas dos verdades es que las verdades de la fe, más bien como la distinción de Agustín entre ver y creer, ¿no? Una cosa es ver, otra cosa es creer, y las verdades de la razón, como bien lo va a decir, pueden verse, o sea, las puedes probar con certeza racional, o son aceptadas como empíricamente evidentes. Es decir, una verdad evidente que tú puedes, valga la redundancia, ver es que existes, ¿no? Es una verdad evidente. Mientras que las verdades de la fe deben ser creídas, ya que no son empíricamente evidentes ni racionalmente demostrables. Esto va a ser interesante porque pues algunos decían pues que, o sea, el pensamiento inicial antes de la teología incluso era que antes de razonar debías creer y después entender, pero no al revés. No debías primero entender y después creer. Vamos a ver cómo esto no hay contradicción. El apóstol Pablo también, cuando habla de la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo no está diciendo que si crees estás equivocado, o sea, que si crees sin razonar, o que si razonas, mejor dicho, que si primero razonas y después crees, estás equivocado, ¿no? Pablo no está diciendo nada de eso. Pero bueno, Tomás de Aquino dice que las verdades de la fe deben ser creídas, ya que no son ni empíricamente evidentes ni racionalmente demostrables. Aquí en este punto, como todo hombre, no es falible y no estoy del todo de acuerdo con él, ¿no? Porque hay muchas verdades evidentes que no solo deben ser creídas, sino que además son racionalmente demostrables. Por ejemplo, la existencia de Dios es racionalmente demostrable, ¿no? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa, y esa causa debe ser Dios. Esa sería una verdad evidente. Para Tomás de Aquino, esto no significa que las verdades de la fe sean incomprensibles o que estén por encima de la lógica, que es lo que Diego Rusarín en uno de sus podcasts atacó. Ya después haré también mi video reacción de ese de ese episodio que hace Diego Rusarín, porque pues él critica que de alguna manera nosotros los cristianos, no mencionan los cristianos, mencionan los teólogos, creemos que no hay verdades evidentes en la fe que puedan ser razonables. Es decir, todo lo creemos primero por fe y ya después le buscamos como algo de la falacia del objetivo móvil, ¿no? Es decir, que vamos ajustando nuestras creencias o vamos ajustando nuestra lógica a nuestras creencias, ¿no? Bueno, debido a que las verdades de la fe solo pueden creerse, la pregunta sería, ¿implica que Tomás de Aquino es al final un fideísta o un autoritario? O sea, el fideísmo va en contra con el racionalismo, ¿no? Bueno, la respuesta parece claramente evidente y es no, porque al igual que Agustín,
argumenta que Dios proporciona las señales del milagro y de la profecía, que ya habíamos hablado en San Agustín. Ojalá que puedas encontrar el podcast anterior, ¿no? Y estas verdades sirven para confirmar las verdades de la fe, aunque no las demuestran directamente. Debido entonces a esas señales, Tomás de Aquino sostuvo que un hombre puede ver las verdades de la fe. Entonces, ciertamente son vistas por el que cree. No creería a menos que viera que son dignas de creer sobre la base de las señales evidentes o algo así. Entonces Tomás de Aquino dice que no las cree simplemente por un fideísmo entregado, ¿no? Es decir, no tengo evidencia, no hay manera de razonarla, no. Tomás de Aquino no está diciendo eso, dice que las cree porque son verdades dignas de creer sobre la base de señales evidentes. Tomás va a llamar a estas señales confirmaciones, argumentos y pruebas de las verdades de la fe. Esto va a dejar en claro que para Aquino, creer que había buenas razones para aceptar las verdades de la fe como un todo. O sea, él va a aceptar las verdades de la fe como un todo, y para esto pues usa las pruebas del milagro y la profecía, que son convincentes, pero no son indirectas. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es una verdad de fe porque no puede ser probada directamente por ningún argumento. Eso es lo que decía Tomás de Aquino, ok, te aclaro, ¿no? Era una verdad de fe que no se encuentra directamente por un argumento, sin embargo se prueba indirectamente en la medida en que las verdades de la fe tomadas en su conjunto son creíbles por las señales divinas. Es decir, por todo el conjunto de la Biblia. Si quieres, por ejemplo, yo les decía a los testigos de Jehová, si quieres no le llames Trinidad, es más, olvidémonos del término Trinidad. Déjame decirte que Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, te lo puedo mostrar por la Biblia, que los tres tienen atributos divinos, que los tres se abrogan a sí mismo atributos que solo Dios tiene, que los tres fueron adorados, que los tres son personas y que son personas distintas pero son un solo Dios. Y si has estudiado el tema de la Trinidad me dirás, oh, pero eso es Trinidad. Bueno, entonces llámale Trinidad, porque ese es el concepto con el cual describimos este tipo de características. Y es lo que Tomás de Aquino está diciendo. O sea, de manera indirecta encuentras la declaración de la Trinidad, por ejemplo. Entonces, el procedimiento de Aquino puede resumirse en 3 sencillos pasos. 1. Las profecías cumplidas y los milagros hacen que sea creíble que las escrituras tomadas en conjunto son una revelación de Dios. ¿Sí? Las profecías y los milagros, al igual que lo mencionaba San Agustín. 2. Como una revelación de Dios, la escritura es absolutamente autoritativa. Y esto, en términos generales, las religiones falsas, porque no voy a llamarles sectas, por ejemplo, los católicos para mí no son una secta, pero sí sería una religión falsa, catolicismo romano. Déjame englobarte a todas estas que vienen a mi mente: catolicismo romano, testigos de Jehová, mormones, en general, ¿no? Ellos dicen que la escritura es autoritativa, ¿no? Y que es su regla final, pero ya cuando estudias sus dogmas, ves que la Biblia, cuando alguna otra de sus creencias entra en conflicto con la Biblia, ves cómo le dan autoridad a sus documentos. Por ejemplo, el catolicismo romano dice que la Biblia tiene la autoridad final, y eso lo vas a encontrar en sus documentos, ¿no? Que ellos le dan la autoridad a la Biblia. Incluso he entrado en cierto debate con algunos apologistas cristianos protestantes que creen que porque sus documentos dicen que la Biblia tiene autoridad, entonces ellos creen eso. Pero si tú ya estás en un debate con ellos, vas a ver que cuando la tradición entra en conflicto con la Biblia, ellos le van a hacer caso a la tradición. Que cuando el catecismo entra en conflicto con la Biblia, le van a hacer caso al catecismo. Y los testigos de Jehová no se salvan de esto. También ellos dicen creer en la Biblia como última autoridad, pero cuando el cuerpo gobernante dice algo que va en contra de la Escritura, o que ellos amoldan sus doctrinas constantemente, terminan dándole esa autoridad, pues, en este caso, al cuerpo gobernante. Lo mismo sucede con con los mormones, ¿no? Ellos dicen tener a la Biblia como última autoridad, sin embargo, cuando sus doctrinas no calzan, pues, le dan la autoridad final al libro mormón, ¿no? Entonces,
Tomás de Aquino da esos tres pasos: revelación de Dios, la escritura es absolutamente autoritativa. Para nosotros los creyentes la Biblia es absolutamente autoritativa, pero no somos soloístas bíblicos. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí es donde a veces no entienden cuando decimos sola escritura. Incluso veo este error también en el mundo protestante de malinterpretar lo que es la sola escritura, y ahí es donde los católicos que estudian al Padre Toro se los terminan comiendo, ¿no? Y les dicen, muéstrame solo con la Biblia, y ellos se abrogan una falsa sola escritura. No, la sola escritura no dice que solo leemos la Biblia. La sola escritura dice que nuestra última autoridad en términos teológicos es la Biblia. Es decir, si yo tengo dudas sobre la Trinidad, si yo tengo dudas sobre el pastorado femenino, por ejemplo, por poner unos ejemplos, mi última autoridad no va a ser la patrística, no va a ser la tradición, no va a ser lo que diga mi pastor, sino va a ser lo que la Biblia dice. Pero bien, no quiero invertir mucho tiempo en este punto 2, que me estoy desviando. Punto 3 dice, por lo tanto, aquellas doctrinas enseñadas por las Escrituras que no son ni demostrables ni empíricamente evidentes pueden ser aceptadas por la fe en la autoridad de la Escritura. Por lo tanto, Tomás de Aquino puede decir que un oponente puede estar convencido de las verdades de la fe sobre la base de la autoridad de la Escritura confirmada por Dios con los milagros. O sea, una vez más surge la pregunta: ¿cómo sabemos que los supuestos milagros o profecías cumplidas realmente sucedieron? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo puedes saber que esos, y decimos supuestamente, supuestos milagros, no porque los cristianos no lo creamos, sino les damos esa ventaja de la duda, ¿no? De decir, ok, bueno, son supuestos milagros, déjame darte evidencia. Por ejemplo, los pensadores medievales, y esto es parte de otro capítulo que no voy a tocar ahorita, que es el problema de los milagros. Lo encuentras más o menos ahí en el libro de William Lane Craig por la página 259, el problema de los milagros. De todos los capítulos, ese fue el que se me hizo más fácil de digerir. Muy sencillo en su lenguaje, los demás son un poquito más difíciles, pero bueno, los pensadores medievales carentes del método histórico. ¿Por qué? Pues obviamente no había no solo método histórico, sino no había antropología histórica como la que hay hoy, ¿no? Pero ellos, al carecer de este método histórico, no podían responder a esa pregunta. ¿Cómo puedes saber? Como dijo esta famosa frase, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? No, los pensadores medievales pues no podían tener este método histórico y no podían responder a esta pregunta. Para eso ellos desarrollaron un marco filosófico en el cual los signos de credibilidad confirmaban las verdades de la fe, pero no tenían forma de probarlos, o sea, solo lo confirmaban, pero no había una manera certera de confirmarlos. El único argumento fue la prueba indirecta de Agustín del milagro de la iglesia. Por lo tanto, Tomás declara esto. O sea, como ya te había dicho en el otro capítulo, Agustín veía la existencia de la iglesia como confirmación de este milagro. Y Tomás va a decir a esto: ahora, una conversión tan maravillosa del mundo a la fe cristiana es la prueba más ineludible de que tales señales tuvieron lugar, porque sería la señal más maravillosa de todas. Si sin señales maravillosas el mundo fuera persuadido por simples humildes hombres acerca de cosas tan arduas, a lograr cosas tan difíciles y a esperar cosas tan sublimes. Se podría agregar una última palabra. Con Aquino vemos la reducción de la fe a una categoría epistemológica. Es decir, la fe ya no era confianza o compromiso de la razón, sino que se convirtió en una forma de conocimiento complementario a la razón. Y eso también lo menciona Diego Rosarino en esta crítica que hace a la teología, ¿no? Es decir, la fe ya no es un compromiso del corazón, sino un complemento del conocimiento. Y para ese tiempo, si no tenías fe, tampoco tenías razón.
Entonces, la fe era esencialmente un asentamiento intelectual a las doctrinas no demostrables por la razón. De ahí la opinión de Tomás de Aquino de que una doctrina no puede ser conocida y creída. Es decir, si la conoces por la razón, entonces no puedes creerla por la fe. Por eso mismo, Tomás de Aquino va a disminuir la visión de la fe como confianza o compromiso. Esta misma comprensión intelectualista de la fe caracteriza los documentos del Concilio de Trento y del Vaticano I, pero se ajustó en los documentos del Concilio Vaticano II. ¿No? Y bien, con esta sección terminamos. Tomás de Aquino, nos quedamos en la página 34 del libro Fe Razonable. Vamos a entrar al periodo de la Ilustración con John Locke en el siguiente capítulo, ¿no? Vamos a hablar de la época contemporánea, Karl Barth y Rudolf Bultmann, que tienen varias cosas interesantes que decirnos. Pero bueno, nos quedamos en la página 34 de Fide. ¿Cómo se sabe que el cristianismo es verdadero? Y usamos a Tomás de Aquino. Dios te bendiga, cristiano imprudente. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way.